Y como ustedes saben, nosotros estamos estudiando esta serie de sermones basados en esta doctrina que hemos titulado para este set de estudios, sí por muchos, no por todos. Y estamos nosotros trabajando eh, eh, durante este tiempo acerca de la naturaleza de la redención, donde en el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la doctrina de la reconciliación. Por tanto, quiero yo invitarte a que tú, por favor, puedas buscar una Biblia. Si deseas, puedas tomar también un lápiz y un papel y puedas ir conmigo a la carta de Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 11. Allí es donde se encuentra nuestro texto base para el día de hoy y donde esperamos en el Señor poder ser edificados con su palabra. Así que si tú tienes el texto en tu mano y tienes una Biblia ahí cerca, llámese celular, tablet o papel, yo te invito a que puedas tú acompañarme con tu vista la lectura de este texto. Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Déjame comenzar mi sermón en este momento a través de una cita de don Jorge Luis Borges. Él escribe un libro que se llama Aleph y él dice lo siguiente: a lo largo de los siglos y de las latitudes cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. Es decir, muchas cosas pueden cambiar a través del tiempo, cosas importantes, pero hay cosas que siempre serán antónimos, siempre serán opuestas, siempre serán contrarias o enemigos. Como por ejemplo, el negro siempre será lo opuesto al blanco, la oscuridad lo contrario a la luz, el bien lo antónimo del mal, y el pecador siempre será un enemigo de Dios, a menos que exista un milagro. Es decir, ocurra algo maravilloso donde esta relación de enemistad entre Dios y el hombre que ha estado marcada desde el principio a causa del pecado, se convierta en amistad. Pero, ¿cómo se puede lograr eso? Y ese es, de una manera, el tema del día de hoy. ¿Cómo un enemigo se convierte en un amigo? Bueno, la respuesta de esto está en el término reconciliación, en el proceso de la reconciliación. Y a la luz de ese término, de ese concepto, reconciliación, a mí me gustaría hoy día poder expresarte mi proposición, es decir, la enseñanza principal, lo que yo quiero entregarte a la luz de este texto. Y mi proposición es la siguiente: es que Dios desea reconciliarse contigo. Dios desea reconciliarnos en Cristo. Y por esa razón es que Él lo envió a este mundo para que por medio de su sangre nosotros logremos encontrar la paz con Dios. Entonces, el gran tema de la reconciliación, por una parte, tiene que ver con Dios, quien envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para lograr lo que por muchos siglos no se ha podido lograr. Y es una relación amistosa entre Dios y el hombre.
los cuales están separados a causa de el pecado. Ahora, para poder comprender mucho mejor el término reconciliación, creo que es importante poder distinguir algunos conceptos. Por ejemplo, creo que es importante que nosotros nos diferenciemos el término reconciliación con el término de propiciación. Por ejemplo, la propiciación en un sentido se centra en la atención, en la ira de Dios y en la provisión divina para la remoción de aquella ira. Pero la reconciliación centra su atención en nuestro alejamiento de Dios y el método divino que nos restaura a su favor. Por otra parte, también es importante marcar una diferencia entre el término reconciliación y el término justificación, donde la justificación es aquella doctrina que nos declara inocentes y nos absuelve del castigo del pecado que merecemos por nuestros pecados, valga la redundancia. En cambio, la reconciliación lo que hace es erradicar la hostilidad que creada por nuestros pecados entre Dios y nosotros ha generado una enemistad durante todo este tiempo. Por tanto, justificación tiene que ver mayoritariamente con una naturaleza judicial, pero la reconciliación, su naturaleza es relacional. Así que, entendiendo eso, podemos entonces preguntarnos, y yo quiero que tú puedas preguntarte en este momento, ¿tú alguna vez te has sentido alejado de alguna persona, de algún amigo, de algún compañero, de algún vecino, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de tus hermanas, de Dios? Si esa situación es real en tu vida hoy, si tú estás alejado de alguien, bueno, lo que tú necesitas hoy más que nunca es la reconciliación. Porque la reconciliación presupone que la relación entre tú y yo, por ejemplo, o entre tú y tu prójimo, o entre tú y Dios, ha tenido una alteración. Por alguna razón, nosotros o tenemos un conflicto, o tú tienes un conflicto con otra persona, o tú tienes un conflicto con Dios que los ha llevado a alejarse, a separarse. Y según la Biblia, la razón de esta enemistad es el pecado. Y es en eso en lo que yo quiero en este momento concentrarme. Yo quiero mostrarte algunas facetas de la reconciliación, donde pretendo, por una parte, mostrarte la causa de nuestra enemistad con Dios, las consecuencias de la enemistad, cómo es que se logra la reconciliación, cómo es el camino que tenemos que tomar o comprender para la reconciliación y cuál es el resultado para, o que se logra a través de la reconciliación. Y a la luz de Romanos 5, yo pretendo poder mostrarte todas esas facetas. Pero antes de entrar ahí, me gustaría que tú pudieras cerrar tus ojos y pudiéramos tener un momento de oración. ¿Bien? Así que permíteme por un momento orar contigo y podamos de esa forma comenzar nuestra reflexión a la luz de Romanos 5. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora porque me permites poder estudiar tu palabra junto con la iglesia. Y yo te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos donde quiera que ellos se encuentren, que tú los ayudes, que tú ilumines su mente, Señor, les permitas poder comprender tu palabra, tu Espíritu Santo les asista y que ellos puedan en este momento ser enriquecidos por tu precioso Evangelio. Padre Santo, dirígenos, dame a mí las palabras necesarias para poder llegar al corazón de mis hermanos, así como también a mi propio corazón. Ayúdame, bendícenos y que en este momento, Señor, podamos nosotros escuchar tu voz. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces, lo primero que yo quiero mostrarte a través de Romanos capítulo 5 es la razón de nuestra enemistad. Y para eso yo te invito a que abras tu Biblia
en el versículo 8 y 10 de Romanos 5. Mira lo que dice el texto en Romanos 5, versículos 8 y 10. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice así, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Entonces, lo primero que yo quiero que tú observes a la luz de estos textos es que el pecado es la causa de nuestra enemistad. Es el pecado la razón de nuestra separación y alejamiento de Dios y de nuestro prójimo. Por eso un escritor dice que no es perjudicial el pecado porque está prohibido porque es perjudicial. Y cuando algo nos perjudica, cuando algo atenta contra una relación, llámese padre-hijo, esposa-esposa, compañero, vecino, etcétera, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Cuando hay conflictos, cuando hay problemas de comunicación, lo que nosotros buscamos es solucionarlos, es quitar aquello que está impidiéndonos eh, comunicarnos, relacionarnos de la mejor forma. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros queremos vivir en paz, porque no deseamos la guerra, ya que, como dice un autor, John Locke, el estado de guerra es un estado de enemistad y destrucción. Y nosotros no queremos estar en guerra con nadie. Ahora, es verdad sí que esta idea, esta comprensión de la reconciliación y de la amistad es algo que nosotros logramos comprender hoy, porque Dios ha obrado en nuestro corazón. No obstante, antes de venir a la luz, antes de poder comprender el Evangelio, nosotros no comprendíamos que estábamos en enemistad con Dios. Nosotros no entendíamos el peligro que estábamos sufriendo, debido a que estábamos cegados por Satanás, debido a que, como dice Efesios 2, estábamos caminando hacia el infierno y éramos objeto de la ira de Dios. Pero ahora que nosotros hemos sido regenerados y que comprendemos el Evangelio, podemos comprender entonces de que el pecado es enemistad con Dios. Pero antes de que nosotros podamos ver cómo es que el pecado se elimina o es quitado de en medio entre Dios y nosotros, es muy importante comprender por qué el pecado es un conflicto, por qué el pecado o estar en la condición de pecador nos hace enemigos de Dios. Y para eso, primero que todo, tú tienes que comprender de que, según la Biblia, Dios siempre ha tenido diversos enemigos. Por ejemplo, sus enemigos son aquellos que se oponen a la cruz de Cristo, dice Pablo. Los enemigos de Dios son el mundo y aquellos que tienen una relación con el mundo. Los enemigos de Dios es el diablo que siembra en el campo de Dios esta cizaña. Los enemigos de Dios es la muerte, el cual, según Pablo, es el último enemigo por vencer. Hay muchos enemigos. Dios siempre ha tenido enemigos, pero en este momento yo quiero mostrarte por qué principalmente el pecado es un motivo de enemistad. Y la Biblia, en ese sentido, nos da algunas razones para poder comprender este conflicto. En primer lugar, tú tienes que entender de que el pecado es un motivo de enemistad debido a que nuestras iniquidades producen una separación, un alejamiento entre Dios y nosotros. Eso es lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. En segundo lugar, tienes que entender también de que el pecado es razón de enemistad porque el pecado no se sujeta a la ley de Dios. Es decir, el pecado violenta la ley de Dios.
transgrede, no se somete. Por tanto, eso también genera un conflicto con Dios según Romanos capítulo 8, versículo 7. Una tercera razón también de por qué el pecado es causante de la enemistad con Dios, y es que este genera amistad con el mundo. De hecho, Santiago en el capítulo 4, versículo 4, habla y usa un término muy fuerte para referirse a aquellos que tienen amistad con el mundo. Él los llama adúlteros, porque eso es lo que genera el pecado, que nosotros le demos la espalda a Dios. Pero también hay una cuarta razón, entre muchas otras más, y es que el pecado es razón de conflicto debido a que nosotros estamos muertos en delitos, según Efesios capítulo 2. Y por esa razón, según Pablo en Efesios 2, tú y yo sin Cristo somos objetos de la ira de Dios. Entonces, entendiendo todo esto, podemos comprender por qué nuevamente Isaías dice de que no hay paz para el malvado. El malvado no puede tener paz con Dios. Y yo quiero que tú entiendas eso. Vivir en pecado es vivir en enemistad con Dios. Mm, Tener pecados regalones es hacerse daño, es no apreciar esta relación con Dios. Por eso, es muy importante que tú te preguntes, ¿cuál es tu condición hoy ante Dios? ¿Cómo es que tú te relacionas con Dios? ¿Eres un enemigo de Dios? ¿Eres un amigo de Dios? ¿Cómo tú catalogarías tu relación? ¿Eres un enemigo? ¿Sí? Entonces, déjame decirte que tienes un gran problema, porque mi punto 2 es mostrarte las consecuencias de la enemistad. Y allí yo te voy a mostrar de que ser enemigo de Dios es la peor condición que tú puedes tener. Ahora, quizás tú me dices, no, yo no soy un enemigo, yo soy hijo. Perfecto. Sin embargo, si tú eres hijo, ¿por qué estás comportándote como un enemigo? ¿Cómo un hijo se comporta como un enemigo de Dios? Cuando éste vive en pecado, cuando éste practica el pecado, cuando éste siente placer haciendo aquello que a Dios no le agrada. Por lo tanto, puede ser posible que tú seas un hijo. No obstante, si tú estás viviendo como un enemigo, yo quiero decirte que debes tener cuidado. Porque aun cuando tú seas hijo, el Padre no se limitará y Él va a disciplinarte como un padre disciplina a su hijo. Así que si tú, siendo hijo, te comportas como un enemigo, yo quiero invitarte a que puedas tú dejar el pecado. Quiero invitarte a que tú confieses tus pecados. Quiero invitarte a pedir ayuda y a tener mucho cuidado, porque el pecado es la razón de la enemistad de Dios con el hombre. En segundo lugar, entonces quiero yo mostrarte ahora las consecuencias de esta enemistad. Y las consecuencias de esta enemistad, según el versículo 10, es castigo divino. Mira tú lo que dice el versículo 10. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios? Observa, el texto nos dice de que en Cristo somos salvados del castigo de Dios. Pero, ¿qué pasa si tú no estás en Cristo? Lo que te espera, por lo tanto, es recibir el castigo de Dios. Hay un autor muy conocido llamado Cervantes que dice que Dios sufre o tiene paciencia con los malvados, pero no para siempre. Y Antonio de Zamora también él advertía, él decía, mortal, te advierto que aunque de Dios el castigo tarde, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Por tanto, observa esto. El pecado no solamente genera enemistad, el pecado genera consecuencias.
Y según Romanos 5, versículo 10, las consecuencias de mi enemistad con Dios producen un castigo. Pero, ¿de qué castigo estamos hablando? Bueno, la verdad es que no necesitamos ir muy lejos para poder comprender el castigo el cual Pablo aquí está hablando. Él ya lo ha mencionado en el capítulo 2 y él ha dicho de que existe un día de ira donde Dios revela su justo juicio. Capítulo 2, versículo 5 de esta carta a los romanos. Y donde su ira será derramada sobre aquellos que rechazan a Cristo. Capítulo 2, versículo 8. Por tanto, cuando hablamos de este día de juicio, cuando hablamos de este castigo para aquellos que no están en Cristo, estamos hablando del infierno. El infierno es bíblico, aun cuando tú quieras negarlo, aun cuando tú quieras olvidarte de ello, aun cuando tú quieras refugiarte en la doctrina del purgatorio y pensar de que existe el mundo de los cariñositos y que un día Goku te va a salvar. No existe tal cosa. No hay tal cosa como purgatorio. Todos aquellos que están sin Cristo serán castigados. Y la razón de esto será el pecado, porque el pecado genera enemistad entre Dios y el hombre. No obstante, queda bien claro a la luz de este pasaje que para aquellos que han sido justificados por Dios, no queda ira para ellos. Pues su vida, es decir, la vida de Cristo, es la promesa y la garantía de vida para todo el pueblo, como decía Charles Hodge. Pues como dice Pablo también más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como también él lo va a decir más adelante en la primera carta a los tesalonicenses, él dice que el Hijo de Dios nos libra del castigo venidero. Por tanto, en Cristo, tú y yo estamos libres del castigo. En Cristo, tú y yo eh, ya no hay condenación. No obstante, creo yo que es muy importante preguntarse si tú estás en Cristo. Creo yo que es muy importante preguntarse si tú te has librado de la consecuencia de la enemistad, si tú te has reconciliado con Dios. Y es muy importante también evaluar cómo es que tú tienes seguridad de eso. ¿Cómo sabes que tú te has reconciliado con Dios? ¿Has tenido tú alguna participación? ¿Hay alguna garantía de esto? ¿Has hecho algo para poder reconciliarte con Él? Según la Biblia, tú y yo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada para salvarnos, librarnos de este castigo. El único que puede salvarnos es Dios mismo. Por esa razón, en tercer lugar, yo quiero hablarte acerca del autor de la reconciliación. Y para eso, quiero yo que tú mires por un momento ahora el versículo 8 de este capítulo 5, donde dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Un escritor eh, escribe lo siguiente: el hombre que quiere una oportunidad puede crearla a través de la acción, pero si espera a que alguien se la dé en una bandeja de plata, tendrá una decepción. Esta frase es una palabra dirigida hacia los hombres, hacia las personas que necesitan tomar la iniciativa. Sin embargo, bajo este contexto de la reconciliación, es una palabra que puede aplicarse muy bien a Dios. La forma en que tú y yo nos hemos reconciliado con Dios es debido a que Dios ha tomado la iniciativa. Y es también debido a que
tú y yo somos una decepción. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para reconciliarnos con Dios. Por esa razón es que en la doctrina de la reconciliación, nuestra esperanza es Dios, nunca nosotros. Solo Dios puede reconciliarnos con Él. Solo Él puede generar un cambio, un estado de enemistad a un estado de amistad. Y esta verdad de la iniciativa de Dios, de cómo Él busca la reconciliación, es algo que tú puedes ver magistralmente en estas parábolas, por ejemplo, de Lucas 15, donde nosotros representamos allí a la oveja perdida, a la moneda perdida y a los hijos perdidos. Y donde lo único que tú y yo hacemos aquí es sencillamente separarnos, perdernos, alejarnos del hogar. Pero ¿cómo es que somos reconciliados según esta parábola de Lucas 15? ¿Cómo es que regresamos a casa? Por medio de la acción del pastor, por medio de la acción de la mujer. Ellos son los que producen el cambio. Ellos son los que van a buscarnos. Ellos son los que se sacrifican. Ellos son los que se mueven, caminan hacia nosotros. Y nosotros estamos allí, en una condición de perdidos, alejados. Es más, en una condición de ignorancia, que ni siquiera sabemos, en el caso de la moneda, que estamos perdidos. Pero es Dios quien obra a favor de nosotros, es Dios quien nos busca. Y en relación a la tercera parábola, que algunos piensan de que el hijo menor, por alguna razón, él ve que es necesario volver al padre y que toma la iniciativa en esta situación, la verdad es que está muy lejos de la verdad. Este hijo menor vuelve al padre no por una acción voluntaria, digámoslo así, sino mayoritariamente por necesidad. Él ha perdido todo su dinero, está sufriendo hambre, se siente indigno de alimentar cerdos, se acuerda de los jornaleros del padre que están en una condición mucho mejor que la de ellos, y debido a estos eventos desafortunados, él toma la iniciativa de volver, pero decide volver de la manera más equivocada, de la forma más errada, y esta es volviendo como un jornalero. Él le pide al Padre ser un jornalero, buscando así reponer todo lo que ha perdido e intentando tratar quizás de alguna forma hacer un pacto con su padre y que después de cancelar la deuda, él si gusta puede llamarlo nuevamente su hijo, lo cual es completamente imposible. Y tú lo observas dentro de la parábola. El padre no acepta dichas condiciones, sino que al contrario, el Hijo es restaurado y todo es por gracia. El Padre restaura al Hijo por gracia. Y aquí nuevamente el agente principal es Dios. Porque nuevamente debemos reiterar esto. El autor de la reconciliación, la causa primaria de la reconciliación es Dios. Tal como dice Pablo, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 21, el cual dice así: y reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, déjame tomarme de todo lo que te he comentado y nuevamente permíteme formularte una pregunta. Eh, ¿Estás tú lejos del Padre? ¿Te sientes lejos de la casa de Dios? Por alguna razón, quizás has pensado que puedes vivir sin Él, que puedes vivir una vida independiente. Y tal vez hoy día estás
tan lejos que ya no sabes cómo volver. Bueno, yo tengo buenas noticias para ti, amigo, hermano. Y estas noticias es que si tú eres hijo, el Padre te ha salido a buscar. Y quizás como al hijo menor, su insensatez y la hambruna que sufrió lo llevó a pensar en su padre cuando había tocado fondo. Hoy, tal vez esta pandemia que tú y yo estamos viviendo, que a muchas personas los ha llenado de miedo, de terror y los ha vuelto hacia Dios, a alzar sus ojos hacia los montes, buscando al Señor, puede ser posible que esta pandemia tenga también ese propósito de hacer regresar a sus hijos a casa para que ellos eh, nunca más vuelvan a irse. Así que, ¿qué te parece si piensas un momento dónde estás? Y piensa también en todo lo que tú hoy estás viviendo. Tal vez tienes miedo, tal vez estás asustado, pero ¿no será que Dios estaba buscando que busques en Él hoy tu consuelo, las fuerzas que necesitas para salir adelante? Eh, Dios tal vez te está llamando. Y yo creo que tú no debes hacer oídos sordos a este llamado. Sin embargo, eh, cuidado con la forma en que vuelves. No trates de crear oraciones bonitas, formuladas, pensando que puedas a través de esas oraciones tal vez convencer a Dios. No trates tampoco de volver como un jornalero que intenta restaurar todas las cosas, eh, tratar de recuperar aquello que se destruyó o que se despilfarró. No vuelvas como un trabajador. Si Dios te está llamando y tú estás escuchando la voz de Dios, vuelve como un hijo y acepta la gracia de Dios. Esa gracia que se manifiesta a través de su Hijo, su único Hijo, Jesucristo nuestro Salvador, y único camino para la reconciliación. Este es mi punto 4, el camino de la reconciliación. Y mira tú, en este momento, versículos 8, versículo 9 y versículo 10, nuevamente, por favor. Y observa lo que dice. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Hay una autora, una pensadora austriaca que dice que solo puedes tener paz si tú la proporcionas. Y la verdad es que esta frase define muy bien lo que Dios está haciendo a través de su Hijo. Dios a través de su Hijo proporciona la paz. Él promueve la reconciliación. ¿Y cómo lo hace? Mira el versículo 8. Cristo nos otorga paz, nos da paz por medio de su sacrificio, muriendo por nosotros. Él también nos proporciona la paz justificándonos por su sangre, versículo 9, salvándonos del castigo, versículo 9, reconciliándonos mediante su muerte, versículo 10. Porque tú tienes que entender que Cristo es nuestra paz, tal cual como Pablo lo dice en Efesios 2. Él es nuestra paz, no nuestras obras, no nuestros méritos, no nuestro carisma, no lo que tú o yo podamos hacer a favor de Dios o a favor de la iglesia. Si tú y yo hoy día estamos reconciliados con el Padre, es porque Cristo es nuestra paz, tal cual como dice este texto. Déjame leértelo, Efesios 2, versículo 14 al 19. Porque Cristo es nuestra paz, y de los dos pueblos ha hecho uno solo,
derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y esto lo hizo para crear en sí mismos de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si tú observas este texto, observa que la reconciliación de Cristo no solamente logró una reconciliación vertical, es decir, con Dios, que obviamente es la reconciliación más importante, sino también hizo y generó una reconciliación horizontal entre judíos y gentiles. La reconciliación efectuada por Cristo en este sentido tiene implicancias prácticas para ti y para mí, porque Él produce no solo la paz entre Dios y tú, Él también produce la paz entre los hombres. Pues como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de Él, reconciliar, dice el texto, consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Por tanto, evangelio es un evangelio de reconciliación. Evangelio es un mensaje que da esperanza a aquellos que están en conflicto. Evangelio es un mensaje para aquellos que están enemistados, no solamente con Dios, sino también con el prójimo, con los demás. Y si esto es verdad, si Cristo te reconcilió con el Padre y es también tu reconciliación con los demás, con tu prójimo, con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, ¿qué estás esperando entonces para reconciliarte con ellos? ¿Qué estás esperando para reconciliarte con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué estás esperando para reconciliarte con tu hijo, con tu hermano? ¿Qué estás esperando para sacar esa enemistad de en medio tuyo con aquel ser querido? ¿Qué estás esperando para volver nuevamente a ser amigo, para volver a saludarte con tu vecino, para poder estrechar la mano de tu compañero? La iglesia es un centro de reconciliación. Tú y yo, que somos creyentes, somos agentes de reconciliación que producen eh, un, un cambio en la sociedad. Tú y yo debemos generar reconciliaciones, debemos ser agentes de paz para que de esa forma las personas que hoy día están en conflicto, que están enemistadas, están separadas en Cristo, puedan volver a amarse, puedan volver a juntarse y puedan volver a disfrutar de algo que la reconciliación produce. Y esta es gozo. Mira mi último punto, versículo 11. El resultado de la reconciliación es gozo en el Señor. Mira, dice así el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Juan Bunyan, este autor y escritor de El progreso del peregrino, él decía, con respecto al gozo y la alegría, retírate y ponte a leer la Biblia si es que quieres ponerte alegre y gozoso, dando a entender así que las verdades del Evangelio, como por ejemplo la reconciliación, la justificación, etcétera, cuando nosotros las encontramos en el texto bíblico y cuando también las recordamos, estas nos generan un profundo gozo y nos permite poder enfrentar de una manera distinta la vida, los problemas, las dificultades. Eh, la reconciliación
produce gozo. La reconciliación es algo que cambia la manera en que nosotros concebimos el día. Es una razón para poder levantarse alegre y agradecer. La reconciliación debe hacer de nosotros personas felices, porque quien era nuestro peor enemigo, hoy es nuestro mayor amigo. Hoy Dios, a través de Cristo, es nuestro amigo inseparable, que nos permite poder en cualquier circunstancia y dificultad contar con Él, contar con su gracia, contar con su poder, contar con su providencia, porque Él, mediante la obra de Cristo, se ha reconciliado con nosotros y ha establecido una relación más profunda que la de amistad, sino una relación de familia. Hoy Dios es nuestro Padre y tú eres su Hijo. Y eso obviamente debería llenarte de un gozo profundo, porque no hay mejor papá que Dios. No podemos tener un mejor amigo que Dios. Aunque padre y madre me dejaren, dice este salmo, con todo el Señor me recogerá. Observa qué maravilloso es eso. Observa lo maravilloso de saber que Dios es mucho más vital que tu padre, que tu madre, que tus amigos, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos. Todos pueden fallarte. Todos quizás algún día te van a abandonar o te van a dejar. Pero Dios, nuestro Padre, ha prometido estar a tu lado y ha prometido acompañarte aún en valles de sombra, en valles de muerte. Por tanto, eso debería llenarte de gozo. Sin embargo, yo quiero mostrarte algunas señales, algunas evidencias de este gozo en el Señor, para que tú puedas evaluar si estás disfrutando o no de este privilegio, de este beneficio de la reconciliación. Tim Keller escribe en su comentario a los Romanos una serie de características o de evidencias o señales acerca de este gozo en el Señor. Y él dice algunas cosas que quiero yo mencionarte brevemente. Una evidencia de que tú estás en el gozo del Señor tiene que ver con una profunda satisfacción de esta doctrina de la justificación por la fe, donde tú eres una persona que continuamente promueve esta verdad, la enseña a los demás y sobre todo te logra a ti satisfacer plenamente. Si es así, entonces tú estás en el gozo del Señor, porque esa doctrina lo que te lleva a ti a pensar y a sentir y a tener es paz, paz con Dios, a sentir seguridad, confianza, porque has sido salvado por gracia y has sido declarado justo, siendo tú pecador. Entonces, la primera evidencia es una satisfacción en la doctrina de la justificación. Una segunda evidencia es con respecto a cómo tú miras tu pasado. Hay muchas personas que al mirar el pasado se entristecen y eso los deprime. Sin embargo, un cristiano, al mirar su pasado y al observar su presente, uno debería decir, soy cristiano. Eh, Mira lo que era antes. Mira lo que hoy soy gracias a Dios, gracias a su obra en mí, gracias a que Él tuvo misericordia de mí. Tu presente en el Evangelio debe llevarte a ti a superar tu pasado lejos de Dios. Y esa es una segunda evidencia de que tú estás en el gozo del Señor. No importa lo que ha pasado. Las cosas viejas pasaron. Todas ahora son hechas nuevas. Una tercera evidencia también de este gozo es con respecto a descubrir en ti nuevos defectos, nuevos pecados, y que estos no te lleven a ti a dudar del amor de Dios. Comúnmente cuando nosotros
comprendemos y vemos que progresamos quizás muy poco en la santidad, en el Evangelio, a veces pensamos y comenzamos a dudar de si realmente somos salvos, si realmente Dios nos ama. Si tú has logrado encontrar satisfacción en la justificación por fe, tú no deberías dudar del amor de Dios. Porque si nada has hecho para ser amado, nada puedes hacer para que Dios te rechace. Entonces, si ves en ti nuevos defectos, nuevos pecados que afloran en tu vida, confróntalos con el Evangelio. Pero no dudes del amor de Dios. Porque estando tú en pecados, estando yo en pecado, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. También una cuarta evidencia es con respecto, por ejemplo, a la lucha con la conciencia culpable. Es decir, cuando comenzamos a preguntarnos, ¿cómo es que puede Dios amarme después de lo que hice, después de haber mentido, después de haber cometido ese pecado? ¿Cómo es que Dios puede aún considerarme su hijo? Comúnmente nosotros luchamos con la conciencia, con esta culpabilidad. Pero si tú estás en el gozo del Señor, entonces tú no responderás basado en tu desempeño. No encontrarás consuelo en tus buenas obras. Si tú estás en el gozo del Señor, tú abordarás la multitud de tus pecados a través de la confianza en Cristo y en su obra en la cruz. Porque sabes de que la sangre de Cristo borra nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Entonces, allí también hay una evidencia de cómo tú luchas con tu conciencia que te acusa. Y obviamente también, sumado a esto, una quinta evidencia o señal es cómo tú enfrentas la crítica. Eh, por ejemplo, cuando tú escuchas que las personas hablan mal de ti, ¿cómo es que tú lo abordas? A veces nosotros pensamos que es injusto esto. Es injusto que la gente hable mal de ti, sobre todo cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás ayudando, etc. Sin embargo, nuevamente en el Evangelio, tú comprendes que la crítica que se te hace no, en ningún sentido tiene comparación a lo pecador que tú eres. La verdad es que la crítica queda muy corta a la realidad de tu vida. Tú eres más pecador que eso. No obstante, nuevamente, en Cristo tú encuentras consuelo, porque Él, a pesar de lo que tú eres, a pesar de tus faltas, Él perdona, Él te ayuda, Él te santifica, Él te ayuda a crecer. Y por último, también una forma de poder evidenciar cómo es que nosotros eh, disfrutamos de este gozo del Evangelio es la forma en que nosotros también enfrentamos a la posibilidad de la muerte. Hay personas que hoy día están atemorizados porque esta pandemia ya ha dejado miles de vidas en el camino. Pero tú y yo tenemos un amigo que nos está esperando después de esta vida. Entonces, tú y yo no tenemos nada que temer. La muerte ya ha perdido su aguijón para nosotros. La muerte hoy día es ganancia. Y sobre todas las cosas, la muerte es la puerta para encontrarte con aquel que dio su vida por ti. Entonces, no permitas, no dejes que el miedo te robe las verdades y las promesas del Evangelio. No lo permitas. Muy bien, para ir concluyendo, déjame simplemente hacerte un resumen de las cosas que te he comentado acerca de la doctrina de la reconciliación. Durante estos minutos te he mencionado 5 cosas. La primera es acerca de la causa de nuestra enemistad, es decir, el pecado. La segunda, las consecuencias de nuestra enemistad, es decir, el castigo de Dios. Tercero, la causa de nuestra reconciliación, Dios el Padre.
Cuarto, el camino de nuestra reconciliación, Jesucristo, su obra. Y por último, quinto, el resultado de nuestra reconciliación, el gozo. Hay una historia que comenta Alfonso Ropero en uno de sus libros, donde él cuenta la anécdota de los discípulos de Pitágoras, y que de alguna manera tiene similitud con una verdad bíblica. Y esta verdad es que frente a los conflictos tú y yo no debemos dejar que el enojo se ponga sobre nosotros. No debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y aquí Alfonso Ropero cuenta de que los discípulos de Pitágoras, al anochecer, antes de que ellos se fueran a sus casas, comúnmente ellos tenían la costumbre de que antes de que anocheciera, siempre había que tener un encuentro de reconciliación. No importa si habían discutido durante el día muchas veces, o habían peleado o se habían ofendido. Siempre antes de que la noche llegara, ellos debían reconciliarse. Aun cuando esta reconciliación era solamente pasajera, válida por una noche, ya que a la mañana siguiente nuevamente ellos comenzarían con las discusiones, las peleas, etcétera, etcétera. No obstante, en el Evangelio, la enemistad, los conflictos son eliminados para siempre, porque el Padre nos ha reconciliado por medio de su Hijo. Y eso es lo que yo he querido durante todo este rato comentarte. La reconciliación que tú y yo recibimos a través de la obra de Cristo no dura una noche, no dura un día. Es algo que tú disfrutas desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre tú y yo tenemos paz con Dios. Y como ya te lo he dicho, Dios en este momento es tu amigo. Entonces, frente a esa verdad, yo quiero animarte a que cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas confundido, cuando tú veas las noticias y veas cómo la gente se desespera, cuando piensa en cómo es que vamos a encontrar dinero para sustentarnos, cómo es que nuestros hijos van a ir al colegio, cómo es que vamos a salir de esta pandemia, cómo es que vamos a salir adelante como país. Tú y yo debemos confiar en el Señor, debemos confiar en nuestro amigo, debemos comprender de que Él es la solución para todos nuestros problemas, para todos nuestros temores, y debemos refugiarnos en Él, debemos refugiarnos en su amistad. La reconciliación con Dios en ese sentido tiene un sentido muy práctico. Eh, Tú y yo podemos contar con Él las 24 horas, podemos buscarlo, podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y Él nos ayudará, Él te ayudará. Tú, si has confiado en Cristo, tú has sido reconciliado con Dios el Padre. Y Dios el Padre no está bajo o no es sumiso o no es afectado por esta pandemia. Él está sobre la pandemia. Él controla este virus. Él tiene control absoluto de todas estas cosas. Por tanto, yo te invito a que confíes en tu amigo. Confíes en el Señor. Confíes en esta obra de reconciliación y entiendas que Dios puede usarla y la está usando para tu bien, para mi bien, para el bien de nuestra iglesia, para el bien de nuestro país. Porque Él hoy, a través de Cristo, no solamente es nuestro amigo, Él es nuestro Padre. Y tú y yo
somos sus hijos. Solamente gracias a esta obra de reconciliación efectuada por Cristo. Así que, hermanos, yo te invito a que confíes en el Señor, que entregues tus cargas a Él, que le pidas ayuda y permitas que Él obre en tu vida. Bien, vamos a orar para concluir.